El título de este panel es Ambientes hostiles, policías en las fronteras. Tenemos un grupo de panelistas buenísimos. En este panel estamos utilizando la terminología ambiente hostil. Porque en el Reino Unido es una política del gobierno oficial. Crea políticas en contra de refugiados, emigrantes. Ambiente hostil es un movimiento. Hay movimientos que están luchando contra esto. Miremos todas las realidades, cómo las fronteras, el significado de las fronteras a nivel de ideología y a muchos niveles. Sin más que esperar, voy a darle la palabra a nuestro panelista, empezando con la pregunta. ¿Por qué haces el trabajo que haces? You know. I know. Yes. Work a lot along language justice. Thank you to the interpreters for doing such an amazing job. Muchas gracias a los intérpretes. Voy a ir más despacio. Para empezar, cada uno de los siguientes panelistas, Alía, voy a empezar contigo. ¿Qué te condujo a hacer el trabajo que estás haciendo? Muchas gracias, Marcena. Es un honor estar aquí, quiero decir, en este panel internacional. Nací en el Reino Unido. Mi trabajo, mi papá era de South Africa, se mudó a UK. Mi mamá es nació en Pakistán y también se mudó a UK cuando era muy joven. Recuerdo mucho cuando protestamos contra la guerra de Irán. Mi familia es musulmán y recuerdo mucho durante estas protestas. Recuerdo mucho la introducción de los pagos de Bien, he estado muy activa en la sociedad palestina, las visiones políticas, las políticas antirracistas, los puntos de vista pro-Palestina también. Creo que esa es la conexión de cómo todas esas cosas terminé trabajando en organizaciones para migrantes. Gracias, Alía. ¿Qué tal tú, Yamit? ¿Qué te trajo al trabajo que haces? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, fue un poco al azar. Un amigo me llevó a una protesta en el 2010, había terminado un máster, había regresado a Nigeria, estaba haciendo un año de servicio que es obligatorio, así que no estaba haciendo mucho, sonaba emocionante, como fuera mi año de servicio tenía tiempo. Y después de las protestas, que hubo dos, hubo en la capital y en la capital administrativa, luego las protestas hubo una discusión sobre no podemos protestar cada vez que estamos enojados, entonces, ¿qué hacemos ahora? Las elecciones fueron el año siguiente y se buscaba involucrar a gente joven en el proceso electoral para que tuvieran voz en el gobierno de Nigeria. Recibimos 2 becas de organizaciones de Estados Unidos, contratamos un programador o un organizador, duró 6 semanas, las elecciones iban a ser en 2 meses
Yo pasaba mi tiempo organizando la protesta y el plan era, bueno, usted se va a hacer cargo de las cosas hasta las elecciones y luego van a contratar a alguien más. Bueno, eso fue hace 9 años, seguimos en eso y seguimos esperando a contratar a otra persona. Pero creo que fundamentalmente tengo dos padres que son académicos, crecí en un campus universitario, mi papá era activo políticamente y mi mamá, que murió hace 18 años, en mi opinión, era una estrella de rock. Ella en su vida enfrentó diferentes espacios, pero creo que en el centro siempre reinó la justicia y la compasión y el trabajo para conectar a las personas en la sociedad y para ser recordada. Entonces, eso tiene que ver con mi crianza y creo que también otra cosa fue un interés iluminado. Pienso que no hay por qué, no le doy el poder a un grupo de personas para que sea porque mi vida es fácil o difícil. No quiero darles ese poder. Entonces, en mi mente hay una batalla constante para cómo quitarle ese poder a la élite política de Nigeria y quitarle ese poder a que ellos decían cómo se maneja el país. Entonces, ese fue mi camino a la organización, pero creo que en el fondo lo que hay es mi propio sentido de justicia. Sí, el poder de la protesta y de cómo involucra personas al movimiento. Ahora, Selim, te lo paso a ti. ¿Qué te trajo a este trabajo? Bueno, yo nací en el norte de Afganistán en 1978, un año antes de la marcha soviética o más bien alrededor de la época en la que se estaba financiando lo que hoy en día en Europa conocen como islamistas, pero en esa época se conocían como luchadores de libertad y así cambia la geopolítica. He vivido la vida de migrante y de estatus de refugiado. Claro, el 11 de septiembre cambió muchas cosas para mí porque de repente me di cuenta que yo soy un blanco en cada frontera, en cada aeropuerto. Siempre se enfocan en mí y esto ha ocurrido sin excepción. Ha sido la regla desde entonces, donde quiera que viaje. De otra parte, Roberto Esposito, un filósofo italiano, habla de mirarlo el dominio, él mira el dominio filosófico y político, pero ver el dominio desde sus límites, desde sus quiebres, desde las fronteras. Entonces, cuando llegué a una conferencia en Lesbos en el 2016, me di cuenta de la importancia de esto en el espacio, lo que significa este, oeste, Europa y el otro. Y no podía dejar de pensar como investigador social. Encontré como esta mina de oro en términos de investigación, cómo Europa se relaciona con su otro a través de sus fronteras. Y así terminé así, ha sido un camino bastante revelador y también en muchos momentos me ha roto el corazón. Y, y si escucharon a la persona a Elena cuando empezó la sesión, lo que ella contaba rompe el corazón y se dan cuenta de la dificultad de este trabajo. Gracias, Salim. Tengo ganas de escuchar lo que vas a aportar después. Italia, ¿quién eres y qué te trajo este trabajo? Bueno, muchas gracias por invitarme, por darme la oportunidad para hablar. Todavía me siento, bueno, todavía estoy sorprendida encontrándome en este panel increíble, pero dejando esto de lado, yo nací en Egipto y como una niña, mis papás se mudaron de Egipto al sur de Liberia y nos dejaron a nosotros en Egipto. Entonces crecí con una familia transnacional, no lo pensaba mucho, era parte de la realidad. Y luego, 27 años después, me encontraba a mí misma escribiendo sobre transnacionalismo e inmigración. Y aunque yo crecí cruzando fronteras, no fue sino hasta cuando me mudé de Egipto a empezar mi doctorado a Estados Unidos, el día que llegué como estudiante graduada en el aeropuerto.
experimenté algo que cambió mi vida para siempre. Aunque yo había pasado por el proceso para conseguir mi visa de estudiante y poder mudarme a Estados Unidos, cuando llegué al aeropuerto de JFK, me dijeron que tenía la visa equivocada. Y claro, eso no era mi culpa, que me dieran la visa equivocada, pero de todas maneras me pidieron ir al cuarto de atrás y ver, y claro, podía hacer llamadas y entrar más en detalle de lo que estaba pasando con mis documentos, pero esa experiencia de estar en ese cuarto, aunque yo no había hecho nada malo yo misma, yo había seguido el proceso como se me fue explicado, solamente con ver alrededor de ese cuarto y ver quién más estaba allí y qué estaba sucediendo, no podía dejar de notar que las demás personas allí eran de mi color de piel o incluso pieles más oscuras. Esa fue una experiencia de frontera que fue muy diferente a lo que había visto antes. Y eso me dejó ver que las fronteras no son neutrales. El régimen y el sistema de las fronteras funciona de acuerdo a, a esas líneas de color y líneas de clase. Y solo pude ver eso por primera vez en esa experiencia. Y con eso le di forma a mi vida académica y cambió mi vida académica para siempre. Gracias, Dalia. Y solo quería decirles que yo esperaba que nuestros panelistas dijeran sus experiencias personales. Yo ni siquiera me presenté. Mi nombre es Marcena Sukowska. Soy activista por los derechos migrantes. Soy de Polonia originalmente, pero crecí en Chicago, sin documentos por los primeros 14 años de mi vida, y esa fue la experiencia que me politizó alrededor de estos temas. De manera similar a Yema, yo crecí con una madre muy fuerte que había hecho trabajo doméstico por 20 años y eso me politizó aún más en la intersección de los derechos de trabajadores y los derechos de los migrantes y también otros de los temas en los que nos enfocamos. Entonces, muchas gracias a este panel excepcional de presentadores. Quiero montar la escena para todos nuestros participantes y entender de dónde viene cada persona. Entonces, para los panelistas, ¿cómo ustedes entienden el concepto de un ambiente hostil en el contexto de su trabajo con fronteras, con libertad de movimiento, con vigilancia policial y represión estatal? Esta terminología y conceptos resuenan y cómo se manifiesta en el contexto en el que trabajan, ya sea a nivel local, regional o a nivel comunitario. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ambientes hostiles. Salim, tal vez empezando contigo y con todo el trabajo que estás haciendo en la isla de Lesbos. Gracias. Sí, ambientes hostiles. Debo decir que no voy a hablar muchos detalles. Espero que todos estuvieran presentes en la charla de Elena porque hay similitudes increíbles entre el Mediterráneo del oeste y el este y lo que está sucediendo. Así que solo quiero apuntar brevemente que la hostilidad es lo que mueve a las personas a la migración forzada. El ambiente tiene que ser hostil. ¿De dónde viene esta hostilidad? Voy a hablar de eso un poquito después, pero a partir de ese momento en que el ambiente donde viven se convierte hostil hasta tomar la decisión de viajar a lo desconocido y lo no familiar, a los contactos que tal vez pueden no ser claros, pueden tener que ver con contrabandistas. No quiero hablar de los detalles de esto, pero por ejemplo, una vez interpreté para una persona, una mujer y sus abogados que estuvo un mes encerrada y violada continuamente por los contrabandistas. Los padres que perdieron sus hijos en el camino. Así que la hostilidad no termina, es un continuo en el mar. Elena habló de el retorno en caliente. Las autoridades griegas en un periódico alemán reportaron que Frontex está viendo esos retornos en caliente y no participan. Así que es hostil hasta el momento en que se llega, pero no termina allí.
Los servicios de la policía cuando las personas llegan, los servicios de asilo, la distribución de comida, cuando miles de personas tienen que hacer fila para recibir una comida que es básicamente incomible. Esta hostilidad no termina, pero también con los políticos y los medios de comunicación. Están jugando en la construcción de estos ambientes hostiles y de manera, en consecuencia, la población local también se vuelve hostil. Y luego también hay ambientes hostiles en contra de las personas que son solidarios. La gente europea joven que quiere apoyar son criminalizados. Hace 2 días, el jueves, un periodista canadiense que hace películas fue apresado por haber filmado el arribo de unos migrantes y se le acusó de facilitar contrabando de personas. Entonces, la hostilidad nunca deja la vida del refugiado o del migrante. El refugiado que llega a Atenas, porque quien se puede ir de las islas, porque las islas son islas prisiones, si logran irse de las islas, luego en cada calle, en cada plaza, eres un blanco porque no te ves lo suficientemente europeo para dejar que pases. Así que es un ambiente hostil desde el inicio. ¿Y dónde inicia ese inicio? Bueno, yo tengo una deuda eterna al pensar en el sufrimiento de tantas personas para poder llegar a escribir un manuscrito que estoy por terminar. Y en este manuscrito estoy tratando de pensar en estas experiencias para intervenir desde una perspectiva teórica. Para mí, en este manuscrito, las fronteras son la expresión física de ataques metafísicos contra la vida. Entonces, la metafísica no solo se entiende en términos de teología y religión, sino también para hablar del sufrimiento, de cómo se establece el sufrimiento de manera jerarquía, de cómo se decide qué vidas son merecedoras y qué vidas no son merecedoras. Esta es la violencia y en lo que creo es que la manera en la que Europa piensa, los intereses europeos no tienen fronteras. Las personas a las que les afectan los intereses europeos son ellos quienes enfrentan esa violencia a la frontera. Entonces es un poco psicótico de parte de la posición europea y occidental disfrutar las fantasías, su deseo por la vida, pero con el costo de la vida de otras personas. Y no podemos olvidar también que lo que está motivando la crisis climatológica ha sido los intereses del mundo occidental. Entonces, créanlo o no, África no ha contribuido con el cambio climático. Entonces, toda nuestra vida ha sido afectada por el deseo de Europa de cumplir con sus fantasías. Y esa es la hostilidad verdadera. Cuando no puedes verte como un ser humano responsable, cuando no puedes vivir tu libertad con responsabilidad, porque eso no es libertad, eso es una patología, diría yo. Entonces, para mí, hostilidad se define en términos de esa relación de Occidente con su otro de esa manera patológica. Thank you, Salim. Curious, Alia, if some of this resonates with the kind of work that you've been doing with Migrants Organized and Patients Not Passports in the UK. Yeah, definitely. I mean, Alia, please, háblanos sobre cómo todas las palabras coinciden con lo que tú has vivido. Todas las políticas del gobierno desde el 2010. Esto es sobre la expansión de las políticas contra inmigración en nuestra sociedad. Ellos expandieron este control sobre los procesos inmigratorios, decidiendo criminalizar, aplicar muchas políticas criminales, haciendo la vida muy difícil. En escuelas chequeando los estatus legales, los rentadores de casas y departamentos, chequeando de dónde venían las personas. Necesidades básicas
con los cuales la gente necesita vivir, haciéndoles las más difíciles, haciéndolas indignas, difíciles de vivir. Todas estas políticas de merecer y no merecer. No hay algo como migrante ilegal. Los controles de los sistemas de migración básicamente el ambiente hostil explícitamente hace la vida muy difícil para la gente, muy difícil de llevar. And political underpinnings from a very long time ago. Excuse me. Can you slow down a little bit so the interpreter can interpret for you? No worries. I know I speak so quickly, sorry. Thank you so much to the interpreters. And I will slow down. Muchas gracias. Voy a hablar más despacio. La criminalización de la migración no es nada nuevo. Creo que hay momentos en los cuales la clase que nos gobierna puede aprovechar y hacer esto más. Puede imponer más políticas que dañan migración. Todo esto es para decir, en el Reino Unido, todas estas políticas, todo este conjunto de políticas, creo, es realmente brutal. Esta práctica, esta criminalización en la vida de gente sin documentos, las decisiones para determinar quién merece o quién no merece inmigrar es bastante injusto en la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias por esto, Aliyah. Ahora te paso la palabra a ti, Dalia, ya que tu trabajo es en ambiente europeo. Entonces, mi trabajo en el norte de Europa, yo estoy en Suecia. Aquí, personalmente, voy a definir que un ambiente hostil deshumaniza a las personas por no haber hecho otra cosa que simplemente buscar una nueva vida, un nuevo mundo para ellos. En el contexto del norte de Europa, la marginalización que el gobierno utiliza, las herramientas que ellos utilizan para establecer políticas hostiles en el norte de Europa. Ellos establecen políticas, estructuras con la clara, explícita intención de hacer la vida intolerable, muy difícil. Sin mirar leyes internacionales o siquiera considerar la gente voluntariamente decide deportarse, salir de esos países debido a esas políticas que son tan hostiles. Muchas gracias, Dalia. Ahora, Dami, tú sigues, por favor. Voy a empezar donde Dalia nos dejó. Hostilidad, la deshumanización de hostilidad. La criminalización de inmigración del imperio. Nigeria fue colonizada por Inglaterra. Los británicos hicieron mucho daño a Nigeria con la colonización.
Este es el año 60, el 60º aniversario de Nigeria de independización de la colonia británica. Como gente, nosotros invitamos la noción no de deshumanizar, sino mirar a la gente dentro del contexto de cómo dentro del neoliberalismo quiero rescatar dos cosas que Dalia dijo. Los políticos y la prensa compran esta noción. No solamente compran esta noción, sino que ellos mismos la manejan, la dirigen, son parte activa. Esto no es siquiera inmigración de un país menos desarrollado a otro país más desarrollado. Lo que es migración interna, si quiero utilizar ese término. Tú tienes un ambiente, estás en un ambiente donde el ambiente es hostil, completamente intencionalmente. La gente dentro del país, dentro de un país donde la gente debería sentir que ellos pertenecen a ese país. Entonces, tienes también una estructura de gobierno con una mezcla demográfica que sienten acceso, no acceso. Dentro de este ambiente hostil, en un estado en el cual los ciudadanos no son la prioridad. Los ciudadanos no es un gobierno que intenta, como debería ser, servir a su población. Es más orientado a manejar el comercio, favorecer las empresas. ¿Cómo? Yo pregunto, ¿cómo manejo esa estructura? Yo les pregunto, ¿cómo manejan esa estructura y las organizaciones con fines de lucro? Olvidando los servicios a la población. Creo, lo dejo ahí. El marco de un ambiente hostil no es tanto dentro del contexto, sino es más el gobierno que deshumaniza no a extraños, sino a sus mismos ciudadanos. Muchas gracias, Jamie. Vamos a conversar, estoy seguro que vamos a conversar con más profundidad sobre un ambiente hostil brevemente. Quiero también, hay un panelista que no pudo venir debido a seguridad y a represión en el estado de donde es este panelista. Ellos prepararon un escrito. Yamila quizás va a presentarnos esto. Yamila, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Mis propios sistemas de seguridad con el Zoom me dejaron un poquito entrampada por un minuto, pero ya estoy aquí. Quiero leer este escrito de LKM. Voy a compartir mi pantalla. Pido mil disculpas que esto no esté traducido. Fue un poquito difícil tratar de obtenerlo, pero no sé qué parte de mi pantalla estás viendo. Quizás cosas que no quiero que veas. Perdón, un momento, por favor. Déjame preparar. Ok. Ok. ¿Todos pueden ver esto? Qué bueno. Esto es un escrito de Fronteras Abiertas, la Conferencia de Fronteras Abiertas. Quiero pedir disculpas ante nada debido a que mi pronunciación de algunos nombres quizás no sea correcta como debería ser. Hay una regla bajo la cual hay 20 políticos
20 activistas políticos que incluyen Babajan, Tanvir Ahmed, Mir Karbala. A pesar de que demandan la libertad y demandan cerrar las cárceles en Pakistán. En Pakistán, un equipo de 5.000 a 6.000 personas constantemente están tratando de luchar contra estas atrocidades e injusticias. Kashmir, que residen en ambos lados de la vocación, tienen que enfrentar dificultades constantemente en asuntos de guerra en ambos lados. Alrededor de 1.000 personas pierden sus vidas al año y miles más sufren graves heridas físicas, lo cual conduce a que sus familias tengan que sufrir y estar bajo mucho estrés. Recientemente, el 3 de noviembre, alrededor de 30 kashmiris perdieron sus vidas en un disparo en una balacera entre India y Pakistán. ¿Quién debe ser responsable de esto? Muchísimas gracias a Kashmir, el movimiento Kashmir, por proveer este escrito y compartirlo con nosotros aquí para hacernos saber lo que está sucediendo con ellos. Brevemente quisiera decir, yo lamento mucho que esto está ocurriendo y espero que el hecho que promovamos este mensaje en esta conferencia ayude. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilia. Y muchas gracias por proveer ese escrito a pesar de los riesgos de seguridad. Espero que nuestros panelistas puedan incorporar estas ideas en lo que nos queda de esta sesión. Quiero continuar en las conversaciones que estamos teniendo sobre... Quiero profundizar más en los detalles de estos ejemplos de cómo las fronteras mantienen utilizando una expansión de forma muy creativa, el abuso de autoridad, los regímenes neoliberales. Sé que neoliberalismo es un término frecuentemente usado, pero con frecuencia también quiero utilizar una definición para que todos estemos en la misma página, para que todos aseguramos que estamos entendiéndonos. En el libro Asilo por Renta se menciona o se enmarca las políticas de migración como un neoliberalismo. No voy a decir mucho más, ya que tenemos aquí a Dalia y ella es una experta en el tema. Para los panelistas, en este contexto entre neoliberalismo y autoritarismo, ¿cómo cada uno de ustedes han visto objetivamente todas estas manifestaciones en las fronteras, en el contexto en el cual cada uno de ustedes está trabajando? Demi, voy a pasarte la palabra. Vamos a ver cómo impacta la identidad de las pólizas de identidad en este contexto. Bueno, fue cuando fui invitado a hablar aquí que lo pensé en esos términos. Es decir, cuando entendí los resultados de lo que hablo y lo empecé a creer. Pero fue cuando hicimos una llamada de preparación para este panel que empecé a ver cómo eso se traducía en términos de fronteras internas. Entonces, en el contexto de Nigeria, las fronteras internas, y voy a hablar de la etnicidad como un ejemplo que ha dominado significativamente, porque el grupo étnico ha dominado la política nigeria desde la independencia. Entonces, hay un sentido muy fuerte de un
de un ellos como otros cuando hablamos de la estructura gubernamental de Nigeria, es decir, ellos hacen, ellos quieren. Y cuando lo vemos desde una perspectiva cultural, como nación, no aceptamos que ya que somos diferentes y nuestras formas de ver el mundo son diferentes, nuestras políticas deberían reflejar eso y no esa otra noción de como eres diferente te hace menos o no te da la bienvenida a participar. Un ejemplo que me gusta utilizar es yo soy Yoruba en la parte sureste del país y somos bastante celebratorios en lo que tiene que ver con la muerte. Si alguien muere, haríamos una reunión donde las personas se reúnen para ver el cuerpo, si hay comida, tal vez música. Hacemos un servicio de canciones, que es una noche de tributo y de música, de himnos, en un contexto de iglesia. Luego haríamos un funeral. Si la persona es mayor, van a ser los ancestros, luego va a haber una recepción y otro evento. Y el domingo vamos a hacer un día de acción de gracias en la iglesia. Esto es para enviar a una persona al más allá. Y no solo eso, para las personas que tienen dinero y lo pueden costear, al año del aniversario puedes hacer un anuncio en el periódico o un servicio. 5 años después también puedes hacerlo de nuevo. 10 años después puedes volver a hacer esa celebración de 4 días y un servicio para las familias que lo pueden costear. También, por ejemplo, pueden donar algo en la comunidad en tributo a la persona que murió. Bueno, ustedes entienden. Pero para los musulmanos, la actitud frente a la muerte es diferente. Si alguien muere, se entierra inmediatamente y siguen. Entonces, si no aceptan que eso influencia cómo ven el mundo y la vida y cómo se relacionan con la muerte, y se reconoce que ese proceso influye cómo las personas se comportan y las expectativas alrededor del comportamiento. Lo que pasa es que eso se reconoce como diferente y entonces se señala como algo malo o se dice como es diferente, no lo hacemos. Tenemos muchísimos grupos étnicos y como no hemos llegado a entender y celebrar esa diversidad, eso se convierte en puntos para la diferencia y podemos hablar de ello en términos de fronteras. Son fronteras que estamos erigiendo y utilizando para dividir y para cerrar las puertas, para cerrar puertas de acceso. Entonces creo que para mí, al hablar de la noción de nación, que crea un ambiente donde el Estado no piensa en sus ciudadanos como iguales, no trata a sus ciudadanos como iguales, todo esto genera oportunidades para ser manipulados. Y en adición a lo que hace la etnicidad, también el lenguaje se convierte en una frontera. En Nigeria, sea el grupo étnico que sea que domine, ya sea que el presidente sea de uno u otro grupo étnico, las personas que le rodean van a ser de su propio lugar del país y ellos pueden hablar en su lenguaje. Entonces entran a una reunión que es una reunión nacional, pero como el presidente que está en la cabeza de la mesa y sus ayudantes hablan un lenguaje que yo no hablo, entonces ellos hablan un lenguaje que yo no entiendo. Y no hay un sentido de que eso está erigiendo una frontera a la inclusividad y al hecho de que estamos hablando de un tema nacional. Entonces, uno se vuelve como en un problema porque no entiende y le dicen, tranquilo, lo va a entender cuando vayamos moviéndonos. Y se dice un poco en broma, pero psicológicamente eso genera un daño emocional en las personas. Y nosotros creo que no le damos el peso que tiene a ese daño. También para abrirlo a Talia, Salim, a Alaya, ¿quién quiere continuar? Si quieren compartir pensamientos, ejemplos concretos de cómo se manifiestan las fronteras. Yo puedo participar rápidamente. Entonces, las fronteras se manifiestan en todas las funciones de la vida, en cualquier manera en que intentas vivir una vida digna y no solo sobrevivir.
Lo que hemos visto en organizaciones del Reino Unido con migrantes indocumentados e incluso con aquellos que tienen estatus es que la inmigración está impuesta en todas partes y crea un miedo tal en las personas que genera aislamiento extremo y una sensación de carencia de poder. Y creo que políticamente eso es bastante útil para la clase regente, ya que nuestras condiciones son una mierda y es muy difícil para nosotros resistir. Cuando nos organizamos alrededor del sistema de salud, de la cuidado de salud, a las personas se les cobra por atención médica, no pueden acceder a atención médica, tampoco pueden acceder a ningún tipo de apoyo estatal, viven en condiciones terribles, son excluidos de sindicatos de arrendadores. Si tienen suerte de conseguir vivienda auspiciada, no pueden organizarse en contra de ese servicio, no se puede acceder a educación. Las personas tienen que reportarse cada semana a una oficina y eso es una experiencia deshumanizante y debilitante. Las personas las detienen en estos procesos. A las personas que no tienen derecho a trabajar, las obligan a enfrentar condiciones explotativas de trabajo y también el hecho de intentar organizarse se criminaliza. A las personas las detiene la policía y enfrentan el racismo de manera cotidiana. Y creo que todas esas experiencias crean esta sensación de carencia de poder. También creo que lo que sucede con estos ambientes hostiles es algo en reverso, donde las personas se les encarga enforzar estas leyes migratorias y eso no pasaría si eres profesor, instructor de conducción u otras profesiones. Lo que sucede es que se te pide que clasifiques a las personas, que clasifiques si tienen derecho a la atención médica, si son migrantes, personas roma, musulmanes, y esto le da a las personas la oportunidad de manifestar sus prejuicios, racismo, que ha sido también reforzado por los medios, por los políticos. Entonces, vemos una mezcla entre esa carencia de poder de personas que están recibiendo esa violencia y además el incremento del poder que tienen las personas que hacen estas catalogaciones y utilizan este poder. Entonces vemos esas manifestaciones del racismo estatal de esta manera, vemos políticas diseñadas para ver cómo nos volvemos enemigos entre nuestras comunidades, incluso cuando estamos conviviendo. Y creo que eso es lo que genera el liberalismo. Gracias, Alia. Y reconociendo que tenemos un tiempo limitado para este panel, voy a lanzar la siguiente pregunta a Salim y a Dalia, que tiene que ver con la generación de ganancias. Cuando piensan en la manifestación de fronteras, ¿de qué manera el generar ganancia o lucro se está involucrada? Dalia, ¿te importa si yo empiezo y luego te lo paso para que hables del neoliberalismo? Bueno, gracias. Ok, lo que tengo que decir del neoliberalismo, y creo que amarra bien con la pregunta, es que, bueno, Michel Foucault tuvo un seminario en 1978 y 79 en Francia llamado El nacimiento de la biopolítica, donde utiliza la palabra neoliberalismo. Eso viene de la tradición alemana neoliberal. Pero el punto que yo quería hacer es que para Foucault el neoliberalismo significa el manejo de la sociedad, la administración de la vida de las personas al servicio de la economía, al servicio del capital. Tal vez eso es un resumen injusto de todo un seminario que dio, pero para Foucault eso es lo que significa. Y desde el ángulo desde el cual yo lo veo en esta frontera, la frontera es eso, la administración de la vida en términos globales, por un lado. Y por el otro lado, la necropolítica que utiliza Europa hacia los migrantes y refugiados
tanto internamente como las fronteras, y de otra manera, también las políticas internas que está empujando con los medios, los políticos, que se alejan del hecho de que esta agenda neoliberal que ha estado en movimiento por décadas, y Dalia lo puede explicar mejor, todo esto está encaminado hacia una propaganda en contra de los migrantes, los refugiados, hablar en términos de invasión, de destrucción de nuestra cultura, la islamización de Europa. Entonces, cuando hablamos de neoliberalismo, la necropolítica de la frontera y los temas de los refugiados en Europa, todo eso hace parte del neoliberalismo desde el ángulo desde el cual yo lo veo. Y con esto quiero pasárselo a Dalia para que explique un poco más en los detalles del neoliberalismo. Bueno, tengo un poco de aprehensión a que se me diga experta en algo, pero voy a hacer lo mejor que pueda. Bueno, un número de mis colegas y yo publicamos un libro sobre refugiados y políticas burocráticas en el norte de Europa. Nosotros estudiamos diferentes contextos para explicar lo que puse en el norte de Europa ahora. Y todos están conectados. Entonces, hablando de fronteras y también del proceso de crear nuevas fronteras, Elena habló de la externalización de las fronteras europeas, de cómo están ampliando las fronteras, pero también vemos que en Europa desde el 2015, algunas fronteras que fueron eliminadas con el acuerdo de Schengen han sido vueltas a poner. Entonces, eso sucedió en Alemania, con Dinamarca. Entonces, lo que vemos ahora es que se están reactualizando las fronteras. Y también vemos que hay fronteras creadas hacia el norte. Van a encontrar fronteras, pero si van hacia el sur, no las van a encontrar. Bueno, ya estamos hablando del neoliberalismo y cómo afecta a las fronteras. Yo puedo hablar un poquito más sobre esto y decirlo en términos del lenguaje del Brexit. Todo lo que hemos hablado hoy, en la construcción del migrante, del refugiado, que es una amenaza a la seguridad para el Estado-nación, en el mundo neoliberal, en el mundo de los negocios, los riesgos no son cosas que se evitan, los riesgos también pueden generar ganancias. Y un manejo bueno de negocios es identificar riesgos en los que vale invertir y riesgos en los que es mejor no invertir. Y el régimen de las fronteras funciona así. Ver a los refugiados, a las personas que llegan como riesgos, pero riesgos que se pueden aprovechar y que vale la pena invertir en ellos, y luego otros que deberían ser evitados. En este proceso, los migrantes deben probar ser merecedores frente al Estado-nación. Deben probar que no van a venir y pedir dinero del estado de bienestar, sino que van a trabajar y van a hacer todo lo que puedan para ser integrados, ser buenos ciudadanos y van a ser un elemento cómodo para el Estado-nación. Hay muchos ejemplos que podría mencionar, pero solo quiero decir rápidamente, casi todo el norte global tiene esta idea de ciudadanía por inversión. Y lo que se habla es que nuestros países están llenos de migrantes, son arriesgados, pero si tienes dinero y quieres invertir en nuestro país, entonces sí te damos la bienvenida. Y esto no es solo hablando en términos de personas que invierten efectivamente, sino también en términos de las personas que buscan asilo y el régimen de los refugiados. Hemos visto varios ejemplos de casos que han tenido procesos acelerados y puedes probar tu valor frente al estado de bienestar. Entonces puedes saltar la fila y adelantarte en tu puesto. Alemania, por ejemplo, tenía programas específicos para profesionales y personas educadas, personas con dinero, que estaban solicitando asilo,
pero a la vez están demostrando que van a ser buenos ciudadanos, entonces ellos les daban los mecanismos especiales. En Suecia ocurre lo mismo. Si eres un médico o un profesional de tecnología, no solo te dejan saltar la fila, sino que te dan clases en su idioma, te ayudan para que encajes y puedas involucrarte en la economía lo más rápido posible. Y todo esto es necesario para entender que esto es un negocio, que el régimen de la frontera es de hacer dinero. Y voy a parar ahí. Dalia, and then Yemi, I wanted to pass it to you if there was anything you wanted to add on the profit making piece. Yeah, definitely. Just to say that from an economic, as Dalia said, just reiterating that from an economic point of view, risk can be costed. So in allowing certain types of people to come in freely, it's because you've costed whatever the risk they pose into their quote unquote their investment, if you use that phrase, or the ability to Desde el be. punto de vista económico, esto puede ser bastante costoso. Los, por ejemplo, Canadá, las políticas de migraciones en Canadá abren las puertas con más, son más, dan la bienvenida más ampliamente a amigos que tienen una educación más profunda. También mantener los sentimientos de la gente para dentro del contenido de Nigeria, a ser educado es más fácil ser educado, pero también hay una fuerza de las autoridades en mantener a la gente en bajos niveles de educación. Muchas gracias. Ya mientras que tenemos con nosotros nuestros organizadores de la conferencia, quizás no van a estar de acuerdo conmigo, pero quiero hacer una pregunta más a todos los panelistas, porque todos ustedes, en adición de hablar y explicar sobre explotación y las fronteras, ustedes también nos dan sus perspectivas, sus puntos de vista sobre cómo las comunidades pueden movilizarse para enfrentar todas estas represiones del Estado y todas esas dificultades que las autoridades utilizan. Yami, ¿puedes pensar en el futuro? ¿Qué tomaría o qué va a tomar para eliminar las fronteras? ¿Qué alternativas existen en este momento, si alguno? ¿Qué responderías a esto? Para mí creo que ha habido mucho ataque en las redes sociales. Los sectores privados utilizan las redes sociales para influenciar, para conducir nuestros pensamientos. Muchos algoritmos pueden ser utilizados y manipular todo esto. También, pero a su vez, en paralelo, provee una oportunidad increíble. En los últimos 10 años en Nigeria, las redes sociales han dado una voz a los ciudadanos. Por ejemplo, si en el pasado usted necesitaba mucho dinero para poder pagar por comerciales en la televisión o en la radio, quien está viendo televisión está ahí porque quiere ver lo que ve. En contraste, las redes sociales, todo lo que tienes que hacer es acceder tu red social, la red social favorita que tú desees. Lo otro también es que uno necesita dirección, uno puede responder también, eso es muy importante. Las redes sociales educan y ayudan a que la gente vea más claramente la realidad. La ayuda visual que proveen las redes sociales es increíble. Esto ayuda a que la gente entienda mejor y ayuda a que la gente deje de confiar la prensa dominante o las radios o canales de radios de televisión o estaciones radiales que usualmente en el pasado predominaban antes de que las redes sociales existan.
hay una exposición más abierta de la verdad, la forma como la gente ve la sociedad. No estoy seguro cuál la palabra es. Nosotros vivimos como que una especie de enfoque un poco lento. Estamos de repente dogmatizados. Necesitamos que la gente entienda, que vea claramente, que vea la realidad, los hechos reales, la verdad. Y nos conectamos entre países. Muchas gracias. Muchas gracias, Jamie. Ahora te pregunto, ¿qué? Déjanos saber, Salim, el título, vida, perdón, mi sugerencia, desde mi perspectiva, desde que estoy trabajando, creo, nuestras acciones contemporáneas, nuestras acciones y asociaciones contemporáneas, como Silvia Federici, por ejemplo. Nosotros tenemos dos nociones sobre la información. Desconstrucción, el sentido de desconstrucción, el desmantelamiento, nos mantiene regresando al mismo círculo vicioso una y otra vez. La reproducción de vida, por ejemplo, nos permite o nos da paso a que entendamos todas las vidas. Pero también vemos que en cuanto a la vida real, sabemos que depende de otras vidas también. Un concepto que Silvia Federici promueve es la idea de comunidad, que se opone, nos permiten esas dicotomías sobre privado y público. Público significa el Estado, la nación. Lo común es cuando nos juntamos y determinamos cómo son las cosas. Las corporaciones, lo privado. Un mundo sin fronteras todos merecemos un mundo sin fronteras. Estamos viviendo en una era oscura y las nociones de vida y comunidad son las formas de mirar hacia el futuro. Esperemos por una vida más digna para todos. Yo sugiero que tengamos en estas dos cosas muy seriamente y tratemos de organizar nuestras comunidades para ayudarnos a salir de estos estereotipos que nos crean para tratar de limitarnos o reprimirnos. Muchas gracias, Salim. Dalia y Aliyah, por favor, brevemente o tan breve como puedan, nos pueden presentar alternativas para eliminar fronteras. Yo quiero decir rápidamente, yendo nuevamente al concepto de ambientes hostiles, esto está haciendo las cosas muy, muy horribles o miserables para la gente que lo vive. Tenemos fronteras. Vemos que gente está dejada a su propia suerte y fallecen y mueren. Hemos visto que niños han sido puestos en jaulas. Vemos cosas muy horribles. Todo esto tiene que ser considerado. Nosotros, los que estamos al otro lado, tenemos que tomar acción. Tenemos que... Ahí lo dejo. Aliyah, por favor. Desde una perspectiva de organizador, cada persona tiene una responsabilidad
Necesitamos educar, necesitamos ayudar a que la gente entienda. Necesitamos reclutar cada persona. Cada persona debe tener siempre presente que esto es sobre justicia, sobre dignidad. Los servicios públicos, necesitamos encontrar sistemas donde podemos vivir una vida digna. Creo que es importante reconocer que nuestra campaña dentro del contexto de por qué tenemos que tener todos estos retos, todo lo que estamos hablando el día de hoy, el colonialismo y el imperialismo depende en las relaciones con migrantes. Es lo que está haciendo esta conferencia, es muy en punto, es exactamente una de las cosas más importantes que tenemos que hacer. Gracias. Muchas gracias, Salim, Dalia, Alia, Anjami. Por favor, lean la información de estos panelistas en el programa de la conferencia. Continuaremos hablando sobre estos temas.